Agradeciendo su audiencia y la oportunidad que nos brinda a Canal Antigua de ser su fuente de información, pasamos a la segunda entrevista y en ella vamos a discutir sobre los casos que se han venido detectando del síndrome inflamatorio multisémico pediátrico en el país. Y es que al inicio de la pandemia se creía que el coronavirus no causaba daños en los niños, pero el síndrome inflamatorio multisémico está ocurriendo en pacientes que superaron la enfermedad, en los cuales en Guatemala ya registra varios casos. El doctor Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, COPRECOVID, detalló este 8 de septiembre que de boca en boca se sabe en el gremio médico que ha habido casos de niños, pero que el sistema de salud aún no mantiene una vigilancia al respecto. Para conversar sobre esto nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Juan Manuel Luna, neumólogo del Hospital Roosevelt, a quien le damos la bienvenida. Doctor Luna, buenas noches. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Cristian. Estoy a tus órdenes. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Doctor Luna, coméntenos por favor sobre este síndrome nuevo que se está dando. ¿Realmente es así de nuevo? ¿Y cuántos casos han visto ustedes por ahora? Si es que los han visto. Bueno, mire, te voy a empezar diciendo que yo soy neumólogo de adultos, soy internista y neumólogo de adultos, de tal manera que estos casos no los vemos nosotros, ni mi grupo, ni yo directamente, pero por supuesto conocemos de él y es un síndrome que realmente no es nuevo. Se ha reportado en otros tipos de enfermedades virales como la influenza y como algunos otros virus y generalmente se da en niños menores de 5 años. Pero de nuevo este coronavirus nos ha cambiado la situación y se ha visto este síndrome inflamatorio multisistémico en niños de 0 a 5 años, pero también en niños de 5 a 10 e incluso en adolescentes. Y lo que es más extraño todavía es que en esta enfermedad de COVID-19, este síndrome se ha visto semanas después de que los niños se hayan recuperado de COVID. Estoy hablando de 4 hasta 6 semanas después, lo cual lo hace mucho más complicado. Y si tomamos en cuenta que un gran porcentaje de los niños, incluso mayor, casi el doble de los adultos, son asintomáticos, muchas veces los padres no saben ni siquiera que el niño tuvo coronavirus, ha pasado bien todas las semanas pasadas y de un momento a otro empieza a estar irritable, a comer mal y en pocas horas hace fiebres muy altas, hasta de 40 grados, puede tener convulsiones, puede tener dolor abdominal, diarrea y en muy pocas horas de nuevo se pone muy mal y hay que llevarlo al hospital. En este momento los padres no saben qué está pasando porque ni siquiera se enteraron que tuvo coronavirus. Entonces, esto lo hace todavía mucho más complicado. Ahora, doctor Luna, ¿este síndrome inflamatorio multisistémico es producido por el coronavirus o cuál es la secuencia epidemiológica de la enfermedad? Bueno, lo que se sabe hasta ahorita es que es una consecuencia del coronavirus, como muchas de las consecuencias que vemos en los adultos. Ustedes saben que los problemas trombóticos, es decir, los trombos, los coágulos, que muchas veces ponen muy grave a los pacientes, son consecuencia del virus. Muchas veces ocurren en la segunda o tercera semana de la enfermedad, cuando ni siquiera la carga viral ya es muy alta, cuando incluso puede salir una prueba nasal de hisopado nasal negativa, pero que son las consecuencias de esa cascada inflamatoria severa. Esto es lo que llamamos nosotros esa cascada de citoquinas o esa tormenta de citoquinas. Lo que pasa es que en los adultos ocurre durante la etapa aguda de la enfermedad, en la segunda, tercera semana. Pero este síndrome está ocurriendo, repito, varias semanas después. Esto no es tan extraño, repito, ha pasado en otras pandemias y se parece mucho a un síndrome que hemos visto en adultos después de otras enfermedades virales, que es el llamado síndrome de Kawasaki. Y la literatura está hablando de este síndrome post-COVID como Kawasaki-like, es decir, algo parecido a Kawasaki, y que es una inflamación muy severa y muy súbita de los vasos sanguíneos, principalmente los vasos sanguíneos que van al corazón, pero también de los que van al cerebro, al intestino o a los pulmones. Y esto es lo que hace muy, muy seria la situación, porque hay una inflamación muy severa, pero tardía, bastantes semanas después de la enfermedad. Y me imagino que la noticia actual es que efectivamente se han visto estos casos, igual que en otros países del mundo, después del COVID, en más o menos unos 15 pacientes en el Hospital Roosevelt.
Si pensamos o si sabemos que el Hospital Roosevelt ha atendido más o menos unos 300 niños con coronavirus, pues este síndrome se estaría viendo más o menos en un 5%, que es muy parecido a lo que reporta la literatura. Doctor Luna, sobre este síndrome, yo estaba escuchando realmente un reporte de la OMS cuando lanza la alerta en mayo y aparentemente no saben exactamente y están pidiendo a los países que por favor compartan la información de los casos para saber lo que está sucediendo, pero en muchos niños que les da este síndrome tuvieron o tienen coronavirus y en otros no. Pero sin embargo sí se dio en esta temporada, por alguna razón, un aumento de los casos. ¿Esto es así? Es correcto. Se empezó a ver en Estados Unidos reportes de casos de este síndrome inflamatorio multisistémico en una proporción mucho más alta que en años anteriores. Entonces se hizo la correlación, se revisaron casos de Italia también, en donde el pico de estos problemas había sido hasta 3 o 4 veces más que en años anteriores, o sea, desde que estaba la pandemia. Entonces, por esto es que se relacionó al coronavirus. Realmente no hay una detección del coronavirus como tal en estos pacientes, pero sí se les está haciendo pruebas de anticuerpos y la gran mayoría, más del 80% de estos chiquitos que están teniendo este problema actualmente, tienen anticuerpos altos. Quiere decir que sí tuvieron coronavirus, nadie se dio cuenta, repito, porque hasta el 60% de los niños pueden ser asintomáticos, pero sin poder decir exactamente que es secundario a coronavirus, está ocurriendo mucho más frecuente y estos niños, la mayoría, han tenido coronavirus según las pruebas de sangre, de anticuerpos. Ahora, doctor Luna, ¿cuál es el tratamiento a este síndrome inflamatorio multisistémico y cuáles son los impactos que puede tener en la niñez, teniendo en cuenta que en Guatemala 1 de cada 2 niños tiene algún grado de desnutrición? ¿Puede poner en riesgo esto el cuadro de la niñez principalmente desnutrida del país? Bueno, siempre la nutrición es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad, pero no específicamente para este síndrome que estamos hablando. El tratamiento casi siempre es hospitalario, porque repito, los niños se ponen muy mal, entran en una fase de shock en pocas horas. Entonces, casi siempre el tratamiento es hospitalario y muchas de las veces incluso en la unidad de cuidado intensivo y necesitan muchas veces ventilación mecánica, de tal manera que los niños sí se ponen realmente graves. Y como tal, tiene una mortalidad alta. Es decir, de estos niños que les da esto, hasta un 20% pueden fallecer, o sea, 1 de cada 5. De tal manera que la recomendación es que en esta época que estamos viviendo, a los padres, si súbitamente el niño se pone malo, se pone irritable, tiene fiebre alta y se ve realmente malo, que no lo tomen solo como una fiebre como las que ha tenido otros años, sino que consulten con su pediatra, porque pudiera estar siendo un caso de este síndrome multisistémico. Doctor, precisamente y ahí quería llegar. A ver, con el coronavirus se ha hablado tanto y definitivamente la población infantil es una de las menos afectadas. No quiere decir que no los afecte, porque en Guatemala sí hemos tenido, igual que otros países, pero en Guatemala hemos tenido bastantes casos de mortalidad infantil debido al coronavirus. Sin embargo, en la mayoría de personas dicen a los niños no les pasa nada, no es nada. ¿Cómo podemos hacer para que el padre de verdad tome estas medidas y asista a un pediatra? Porque podría ser inclusive este síndrome que pareciera que a los niños les puede dar un poco más severo que el mismo coronavirus. Es correcto, Carmina. El problema es que el coronavirus al principio no se reportaba en niños y se pensó, incluso lo llegamos a pensar nosotros, que por alguna razón que no nos explicábamos, no afectaba a los niños. Lo que pasó es que los niños fueron los primeros que se confinaron en cualquier país, pero empezando donde inició esto, que fue en China, se cerraron inmediatamente las escuelas. Entonces hubo mucho menos contagios y no aparecían casos de niños. Si sumamos a esto que los pocos niños que estaban siendo contagiados eran asintomáticos, mucho menos se reportaron. Pero conforme fueron pasando las semanas y los meses, se vio en China, se vio en Europa, se vio en Estados Unidos, que efectivamente los niños sí se podían contagiar. Y aquí hay que aclarar otra cosa. También se pensó que los niños se podían contagiar, pero no eran contagiadores, es decir, que ellos no contagiaban a la demás gente, lo cual también resultó ser falso. Los niños sí se contagian y los niños sí contagian a los demás, sí pueden contagiar a sus padres o a sus hermanos. Lo que sí sigue siendo cierto es que afortunadamente la gran mayoría de casos de niños son casos leves, es decir, es mucho menor el porcentaje de casos moderados y graves comparados con los adultos.
Ahora, doctor Luna, es importante siempre hablar de la prevención. Es más barato prevenir que curar. ¿Cuál es la estrategia de prevención? Toda vez que el COVID pues tiene una serie de plazos y procedimientos en medidas de precaución para evitar el contagio. ¿Cuál sería en este caso la estrategia que deberían de seguir los padres de familia para evitar que niños puedan contagiarse del síndrome inflamatorio multisistémico? Una buena pregunta, Cristian, y es realmente difícil de dar una respuesta correcta. El problema es que los niños de por sí salen menos, es decir, los niños no tienen que ir a trabajar, todos están en escuela, en el colegio, en escuela, perdón, en la casa, a distancia, de tal manera que esa parte ya está cubierta. Lo que pasa es que muchos adultos no se han dado cuenta que ellos, que sí están saliendo a trabajar o que sí están saliendo al supermercado o a una agencia de bancos, pueden llegar a contagiar a sus niños. Entonces, la recomendación es tengan muchísima precaución al regresar a casa, quítense los zapatos, lávense las manos, si pueden bañarse mejor, si pueden cambiarse la ropa mejor, y aunque esto es difícil, tengan cierto distanciamiento dentro de su hogar, es decir, no demasiados juegos cercanos, no retosos, no dormir con los niños en la misma cama, porque repito, los niños sí están guardados, pero les está llegando a la casa uno o los dos padres o un hermano mayor que sí está saliendo a la casa y que los puede contagiar. Así que es difícil prevenir con estos chiquitos, pero la recomendación es eso. No solo se tranquilicen de que los niños no están saliendo y no están yendo a la escuela y no van a ir a la escuela y al colegio todo este año, no. Piensen también que ustedes, los adultos, pueden llegar a contagiar a sus hijos. Y ese es el problema. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora, doctor Luna, estamos también ante una enfermedad contagiosa. ¿Qué se puede hacer en los hospitales y en los centros de salud para proteger precisamente a los niños que estén llegando? Bueno, es importantísimo porque los niños deben de seguir llegando sobre todo a sus controles de niño sano y a sus programas de vacunación. Por supuesto, si están enfermos de alguna otra cosa también, pero no hay que descuidar esta parte tan importante en la primera infancia, en donde si no se les hace su control de peso, de talla, de nivel de nutrición y por supuesto sus vacunas, van a llegar a tener muchos problemas. Así que estos niños deben de seguir llegando y los centros de salud, los puestos de salud y por supuesto los hospitales tienen que tener un protocolo adecuado. En el Hospital Roosevelt, y lo pongo como ejemplo, hace muchos años, antes de la pandemia de influenza, el niño sano es un lugar que físicamente está aparte del hospital, afuera del hospital. 100 metros antes del hospital se construyó una casa, que es lo que le llamamos la casa del niño sano, de tal manera que los chiquitos no tienen que entrar al ambiente hospitalario para llegar a estos controles del niño sano, vacunación, peso, talla, etcétera. Entonces, con mayor razón, en esta situación en que estamos viviendo, todos deberían adaptar un área que sea como aparte de donde están llegando los niños enfermos, con cualquier tipo de enfermedad, para que estos niños sanos puedan llegar a sus controles, puedan llegar a su vacunación y continuar sanos. Es importantísimo que cada lugar, cada puesto, cada centro de salud tenga un mínimo protocolo para ver a estos chiquitos de la forma más aislada posible. Doctor, usted ya ha mencionado algunos elementos de la sintomatología, no obstante, ¿cuáles son aquellos cambios que los padres deberían de estar atentos para una atención temprana de este síndrome en sus pequeños hijos? Bueno, yo lo he dicho en mis redes, que en estos momentos cualquier síntoma respiratorio es COVID hasta que uno demuestre lo contrario. Y esto sigue siendo igual en los niños. Y si tomamos en cuenta que el mayor riesgo de contagio de cualquier gripe, de cualquier resfriado en los niños son los colegios, y ahora no están yendo a colegios y a escuelas, entonces con mayor razón no deberíamos estar teniendo resfriados comunes, no deberíamos estar teniendo influenza, no deberíamos estar teniendo rinovirus, que son muy comunes en los niños, de tal manera que cualquier síntoma respiratorio, sobre todo fiebre, tos, malestar, que el niño deje de comer, deberíamos pensar que puede ser COVID hasta que demostremos lo contrario. Repito, porque bastante descartaríamos las otras enfermedades al no estar yendo los niños al colegio o a las escuelas. Entonces, mi recomendación y la recomendación de todos nosotros es cualquier síntoma de estos, incluso síntomas no respiratorios, dolor abdominal o diarrea,
consulten inmediatamente a su médico, a su pediatra. Seguramente él les dirá si se hacen una prueba o si por lo menos se aíslan o si se empiezan tratamientos sintomáticos, pero ya que esté en el pensamiento de los padres que eso podría ser COVID. Doctor, entonces, ¿dónde los atienden? ¿En los centros de atención del COVID específicamente? Bueno, dependiendo de donde estén, digamos, la mayoría de hospitales tienen un área de emergencia, de aislamiento o emergencia COVID para recibir, así como recibimos a los adultos que tienen cualquier síntoma de estos en una parte diferente de la emergencia, también los centros de salud y los puestos y los hospitales nacionales y privados deben tener un área para que si llega un chiquito refiriendo que tiene 24 horas de tener tos o de tener fiebre, deberían ser recibidos en un área aparte para hacerle sus pruebas y si es COVID, pues ya manejarlo desde el principio en forma aislada. Eso es lo ideal, Carmina, que todos tengamos, todos los hospitales, pequeños o grandes, tengamos un área para recibir emergencias respiratorias, digámoslo así, hasta que demostremos que no es COVID, pues manejarlos en forma de aislamiento. Doctor, aprovechando su presencia esta noche en las entrevistas de Canal Antigua, es importante recordarle a la audiencia que la COVID-19 no ha desaparecido. ¿Cuál es el cuadro que se vive en el Hospital Roosevelt? Y por referencia, si usted tiene conocimiento de cómo se está viviendo en otros hospitales del país el tema de la pandemia a estas alturas. Bueno, tanto en el Hospital Roosevelt como en la mayoría de hospitales nacionales y también se refleja en hospitales privados, el número de pacientes admitidos ha disminuido drásticamente, Cristian. Yo diría que todos los hospitales debemos estar más o menos en un 40% de ocupación comparado con el 100% que tuvimos en los meses de junio y julio, sobre todo. Desde agosto hemos visto una disminución. Pero esto no necesariamente es una disminución de casos positivos o de pruebas positivas, porque mucha gente afortunadamente está tratándose más tempranamente, está guardándose más tempranamente y se está disminuyendo un poco el número de contagios. Pero sí, en general yo diría que si nosotros hemos visto nuestras estadísticas, es que la curva en el mes de agosto no solo se aplanó, la curva de contagios, sino que se empezó a disminuir, lo cual es bueno, pero definitivamente el mensaje debe ser, la pandemia no se ha controlado, el virus continúa ahí y ahora la gente sale mucho más, de tal manera que si yo antes iba al supermercado me podía encontrar 30 personas, a lo mejor si voy mañana me encuentro 70 personas. Si yo antes tenía que ir a trabajar a mi empresa y solo llegábamos 30, probablemente ahora estamos llegando 70 u 80, de tal manera que bajo ningún concepto debemos relajar los protocolos, debemos seguir todavía con mayor seriedad los protocolos que lo sabemos todos, distanciamiento, lavado de manos y sobre todo la mascarilla. Yo siempre hablo que la protección, la mascarilla es el 85% de nuestra protección. Si usted, Cristian, y yo tenemos una buena mascarilla en el momento que nos encontremos para cualquier cosa, para trabajar, para saludarnos, si los dos vamos bien protegidos, seguramente la posibilidad, si alguno de los dos está contagiado, se contagia al otro, es muy, muy baja. Así que la mascarilla debemos seguirla usando todo el tiempo y de la manera más correcta posible. Doctor Luna, ¿ya ha bajado el número de pruebas que se están realizando? ¿Es solo una percepción? ¿La gente no está llegando? ¿Qué está pasando? No, sí, desgraciadamente ha bajado el número de pruebas. No sabemos exactamente, nosotros no tenemos injerencia en lo que hace el ministerio, pero sí ha bajado el número de pruebas. En el hospital ha bajado porque nosotros les hacemos pruebas a los que llegan enfermos, ¿verdad? Y consultan al hospital. Y repito, este número ha bajado, porque eso definitivamente los casos que llegan al hospital han bajado. Pero no debería bajar el número de pruebas que el ministerio haga a los pacientes o a las personas que son contactos o que son sospechosas. Entonces, esto sí realmente es un problema. Tal vez hay un dato que sí es importante mencionar, y es el porcentaje de pruebas que salen positivas al día. Independientemente del número, de que sabemos que casi siempre nos hemos quedado cortos en el número que se hacen al día, nosotros llegamos a tener como país varias semanas en que hasta el 45% de las pruebas que se hacían salían positivas. Es decir, casi la mitad de las pruebas que se hacían eran positivas. Y ahora ya llevamos 2 o 3 semanas en que estamos entre el 20, el 18 y el 20% de positividad, lo cual es bastante bueno y es una buena noticia.
pero para lograr o para pensar que estamos controlando la pandemia, ese porcentaje debería estar entre el 5 y el 7%. Es decir, solo 5 o 7 de cada 100 pruebas que se hagan deberían salir positivas. De tal manera que todavía estamos lejos de ese porcentaje, aunque repito, bastante mejor que hace un par de meses. Doctor, pues agradecidos con la atención que ha tenido de recibir esta comunicación y hacer la explicación a nuestra audiencia del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y también las precisiones que siempre nos aporta para evitar el contagio de la COVID-19. Muchas gracias, doctor Luna. Muchas gracias, doctor. A ustedes, buenas noches, que descansen. Igual. Carmina, el 85% de la prevención, una buena mascarilla. Exactamente, y que la gente se siga cuidando porque está funcionando, está dando resultados. Es increíble cómo cuando la ciudadanía pone de su parte las cosas se pueden hacer. Y hemos logrado tener una reactivación y una reapertura de la dinámica relativamente normal hasta un buen porcentaje de lo que teníamos antes de iniciar la pandemia. Exactamente, yo creo que las cosas van bien, hubo mucha especulación y mucho temor al respecto, pero yo creo que está bien, pero lo importante es que sigamos cumpliendo con las reglas. Pues el espacio de Canal Antigua les siempre estará poniendo a su disposición información que sirva para poder evitar el contagio, pero además para tener una salud preventiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 2 entrevistas y le invitamos a que todos los días se informe con los noticieros de Canal Antigua. Muy buenas noches.